Pastora Concepción Céspedes Guaranime, Ojaí David Galeano Olivera. Pastora Concepción Céspedes fue a la guerra del Chaco detrás de su único hijo llamado Francisco Céspedes, y tiempo después, una mañana del mes de marzo del año 1933, le informaron que su hijo Francisco murió en la batalla de Campo Jordán. Pastora Concepción Céspedes Nico, Ojokuri Sacoño Nainome, y Membipete y Mira Picueri, Geraba Francisco Céspedes. Jaojasabo mi ara, Peteico Yacea Piwa, Ari 1933 pe, Oñemombe Ukuri Supe, y Membui Francisco Manojahue, Campo Jordán Nainome. Pastora, que en principio no quiso creer la noticia, fue desde Muñoz, hoy General Díaz, a pie hasta Campo Jordán a buscar a su amado hijo. Pastora, ñepinona mendowero viaseiva cueve marandú, ojokuri Muñoz vive, coan ajeraba General Díaz, y virupi, Campo Jordán me ve, oje cabo y membimi ojaljuetevape. Finalmente encontró a su hijo muerto y lo trajo desde Campo Jordán hasta el Fortín Muñoz, y allí ella misma enterró a Francisco. Al terminar la guerra del Chaco, Pastora construyó una choza al lado de la tumba de su hijo, donde vivió 24 años. El día 10 de enero del año 1959, los vecinos de Pastora la encontraron muerta, abrazando fuertemente la cruz de su hijo. Pastora fue enterrada al lado de su hijo Francisco. Y Pajape, Oyuhukuri y Membuamiri, Jauerukuri, Campo Jordán vive, Fortín Muñoz me ve, Jaupepe, Jaeteboi, Oñotekuri Francisco pe. O pavo chacoñonaino, Pastora, omopun apeteita puimi, y membiti biti, y quetere, hoy cojahuepe mocoipa irundi ari. Ara pa yacitei, ari 1959 Pastora aroga queregua, oyuhukuri supe jekove ire, oñañua jape jatapona, y membui kurusumi. Pastora Nico, oñeñotekuri y membui Francisco y Querete. Así vivió y así murió esta extraordinaria mujer que amó profundamente a su hijo y que terminó su vida siendo enterrada junto a él para estar por siempre a su lado. Peisa oiko, ha peisa manokuri ko kuñayo yaha iba, oja juetere irasaba ko imembipe, ha omanorire oñeñotiba kwe iriquere, o ijanua tapiaite hendive.